Bienvenidos a la programación con Swift. En este video estaremos revisando lo que significan los closures. En forma muy resumida, los closures son funciones anónimas que se pueden guardar en una variable. Y la sintaxis de una closure es esta que ven acá, donde tenemos unas llaves y recibimos dentro de las llaves unos parámetros y luego retornamos un tipo de información de acuerdo a una condición que nosotros les demos. Esa es la sintaxis de un closure. Para verlo de forma práctica, veamos este ejemplo. En este ejemplo tenemos aquí una constante con un array de strings y aquí tenemos una función donde le pasamos dos parámetros de tipo string y él retorna un booleano. Lo que hace la función es que compara un string con el otro y si uno es mayor que el otro, en este caso S1 con S2 es true y si no es false. Eso es lo que hace la función y la declaración del array. Ahora, para ver un poco más cómo es la funcionalidad de closure, veamos acá. En esta primera variable es que nombres, que es el array que está acá, lo que hacemos es ordenarlo, pero lo ordenamos de acuerdo a una condición y esta condición es una función. Este backward es esta función que está acá. Lo que le va a pasar aquí nombres es que le va a pasar cada uno de sus ítems a la función. Él va a hacer la comparación de true o false si uno es mayor que el otro y luego lo va a ordenar. Entonces, si se fijan, esto cumple de acuerdo a la definición del closure, donde los closures son funciones anónimas que se pueden guardar en una variable. En este caso, la función pues sí tiene un nombre que es backward y por eso es que esto es una función como para que lo puedan entender cómo se genera un closure. Entonces, aquí pues sí hace algo la función digamos como closure, pero no es anónima porque tiene un backward, o sea, tiene un nombre de función. Pero esto puede ser explícito para que lo puedan entender. En una variable o una constante, nosotros hacemos un procesamiento lógico, en este caso pues ordenamos los nombres y también lo hacemos de acuerdo a una condición. En el siguiente ejemplo, ahora lo que vamos a ver es que si antes teníamos una función, ahora la lógica de esa función pasa en línea, o sea que está dentro de las llaves y en línea con la variable o la constante. Ahora ya no necesitamos algo que se llame func y algo que tenga un nombre de función, sino que de una vez en línea y en la variable o constante nosotros hacemos la lógica para que uno le pasemos la información del array, en este caso lo ordenamos, pero luego de que la lógica se ejecute. Entonces es lo mismo, aquí pasamos dos parámetros y retornamos un booleano, pero de acuerdo a una condición, lo mismo que hace la sintaxis que pasamos como closure, parámetros, retorno y una condición. Entonces aquí lo hacemos de forma lineal. Si queremos optimizar más el código, pues ya no necesitamos decirle que son del tipo string, ya él lo va a asumir y dice pásame el nombre de las variables y yo voy a retornar de acuerdo a una condición y hace exactamente lo mismo que hace acá. Si nosotros imprimiéramos esto, nos vamos a dar cuenta de que esto es igual a esto que está acá, porque lo hace lo mismo, es la manera óptima de hacer un closure, lo vamos reduciendo a su mínima expresión. Si queremos optimizar un poco más, solo pásame los parámetros y yo lo que hago es validar si uno es mayor que el otro. Entonces como esto es un array de strings, yo voy a comparar uno con uno para ver cuál es el mayor y luego tú te encargas de ordenar. Si queremos ser más óptimos dentro del código, esto ya es algo que trae la programación con Swift y es que lo que dice que es el $0 y el $1 son posiciones. Entonces $0 y $1 lo que va a referencia es que esta es la posición 0 y posición 1. Él va a comparar primero este con este, luego este con el otro y así sucesivamente dentro de un array para poder tener un resultado. Entonces se fija, aquí ya lo estamos ordenando. Si lo queremos optimizar, ya no necesitamos el by, ya no necesitamos decirle que lo ordene de acuerdo a, sino ordénalo y pásale el closure que está encerrado entre llaves de acuerdo a la condición y lógica que yo tenga. Y si queremos ser más óptimo, pues quitamos ya los paréntesis y lo hacemos así. Esta es la manera en que nosotros reducimos una función que vino a estar de forma global, se le insertó a un método aquí de ordenamiento, luego de lo que se hizo, bueno, ya no utilizamos la función, lo queremos hacer anónima y vamos reduciendo de acuerdo a lo que necesitamos. Así es el manejo de los closures y pues pueden entender de dónde sale la sintaxis, cómo se genera y nuevamente, como les repito, los closures son funciones anónimas que se pueden guardar en una variable. En otro ejemplo aquí vamos a poder ver que tenemos un array de diccionario, en este caso es una colección de diccionario. Tenemos el key value por cada uno de los elementos y también tenemos un array de enteros. Lo que hace esto que está acá es que no es una función, es una constante llamada strings en minúscula, donde lo que hacemos desde aquí para acá es decirle, si se fijan, entre llaves un closure. Entonces fíjense que ya no necesito una función que haga esto por mí, sino que dentro de la misma constante yo voy a operar cierta lógica y se la voy a asignar. Entonces los closures funcionan para eso, para evitarnos generar tantas funciones globales, sino que si hay unos casos particular, yo lo que hago es lo opero dentro de la misma constante y se la asigno.
1, constante o variable, como lo quieran ustedes realizar dentro del. Y en este caso, el closure que hace acá, que es entre las llaves, es lo mismo que hacíamos arriba. Aquí hacemos un punto map, que es un método dentro de los números para poder mapearlo y ordenarlo. Y en el caso acá, pues yo le paso los parámetros de entrada, que serían numbers, y él va a devolver un string. Si nosotros imprimimos esto, él lo que hace es que va a barrer cada uno del array 1, 6 y lo va a convertir a letra. Y si se fija es 1, 6, 1, 6. El otro es 5, 8 y en inglés es 5, 8, 5, 8. Entonces esto demuestra cómo funcionan los closures. Son funciones anónimas que se encargan de guardar dentro de una constante o una variable. Ahora hablemos un poco de escape closure. Como las funciones tienen su propio método para retornar o comando, que en este caso es return, pero los closure, al ser funciones anónimas, tienen un comando para poder escapar. No tienen el return, pero tienen el escape. El escape lo que significa es que él va a escapar de acuerdo a una validación si se da. Entonces, si la validación se da, entonces yo lo que hago es llamar a la función o al nombre de escaping, que en este caso es completion handler, que lo que significa es que ya se completó. Entonces él va a escapar y escapa en vacío, no está retornando nada, solo escapa. ¿Cómo va a funcionar? Bueno, dentro de mi función pues tengo cierta lógica donde yo le digo, bueno, vas a completar esto, que en este caso es agregar una misma función, y escapa. Así funciona el escaping dentro de los closure. Pero también podemos tener closure que no escapan, que no tienen el escape. Entonces lo que hacen es que él genera su lógica y bueno, llama a closure, que en este caso es vacío pero sin el escaping, y no retorna nada. Entonces el escaping sí ayuda dentro de los closure para poder determinar si, y validar obviamente, si yo necesito escapar en determinado flujo del código o el programa. Es esencial que nosotros utilicemos con el closure los escaping, van de la mano. El no utilizarlo pues lo que puede hacer es que el closure se quede en un ciclo donde no pueda culminar y no escape de acuerdo a una lógica. Obviamente los closure finalizan, ellos terminan su procedimiento y finalizan, pero si yo necesito finalizar antes, pues lo hago con el escape. Es muy similar cuando estábamos hablando del switch and case, donde si yo valido cierta condición en un caso y veo que ya se cumplió, escapo con un break. En este caso es el escape. Entonces recuerden, los closure pueden también escapar de acuerdo a una lógica. Y con esto finalizamos el video de los closure, recordando que son funciones anónimas que se guardan en una variable. Esto es típicamente una pregunta de entrevistas de trabajo en la programación de iOS, donde preguntas qué es un closure y si lo has utilizado, y pues aquí tienes un ejemplo. Obviamente lo vamos a ver un poco más adelante cuando veamos ya elementos más prácticos. Y pues con esto finalizamos el video y pues nos vemos en el siguiente.